Esperamos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la gran sesión de la especialización en pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali, hoy 2 de febrero de 2024. El tema a tratar es toxoplasmosis congénita a cargo de la doctora Stephanie Paz. Ella es residente de segundo año del programa de pediatría y su tutor es el doctor Juan Pablo Calle Giraldo. Él es pediatra e infectólogo de la Universidad del Valle, docente de la Universidad del Valle y de la Universidad del Quindío, infectólogo pediatra en la Clínica de Occidente, Cristo Sinergia y Hospital San Juan de Dios de Armenia. Bienvenidos. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre toxoplasmosis congénita. Entonces, como tabla de contenido, vamos a hablar inicialmente un caso clínico, luego la definición de esta enfermedad, algo de epidemiología, sobre la fisiopatología, los síntomas que puedan presentar los pacientes, el diagnóstico y su tratamiento. En el caso clínico tenemos una madre de 19 años, grávida 1/0, con un embarazo de 38.3 semanas, inicia sus controles de manera temprana a las 8.6 semanas, realiza 6 controles prenatales sin antecedentes patológicos previos, no planifica y originaria de Santander de Quilichao. Como datos de interés para nuestro caso clínico, la paciente refería que no tenía mascotas, en su vivienda había agua potable, refería al consumo de carne bien cocida y un adecuado lavado para las frutas y las verduras. Respecto a los paraclínicos en su control prenatal, en su perfil infeccioso la madre tenía pruebas para VIH, serología para sífilis y hepatitis B negativas, y respecto a sus pruebas de toxoplasma, iniciaron las primeras tomas de las serologías a las 27.6 semanas con una IgM positiva y una toxoplasma para IgG negativa. Esas tres pruebas se tomaron en el mismo laboratorio, con un perfil siendo positivo mayor de 8 para la IgM. A las 31.1 semanas se repiten las pruebas serológicas, nuevamente con un toxoplasma IgM positivo de 12.2 y un toxoplasma IgA negativo. Ya finalizando el embarazo, a las 36.1 semanas toman nuevamente las pruebas serológicas, encontrando nuevamente la toxoplasma IgM positiva y la prueba para toxoplasma IgG negativa. Respecto a las imágenes del control prenatal, todas sus ecografías referían feto único vivo, creciendo en percentiles adecuados para su edad gestacional, sin observarse marcadores ecográficos que sugirían cromosopatías y ni malformaciones fetales. Respecto a su tratamiento, entonces se consideró por parte del servicio de ginecología que la madre estaba cursando con una toxoplasmosis gestacional, deciden iniciar manejo con espiramicina y recibe este manejo hasta el parto. Respecto a los paraclínicos institucionales, entonces cuando llega la madre, se decide la toma por parte del servicio de ginecología nuevamente del anticuerpo toxoplasma IgM. Este sale positivo en 1.98 con valores de referencia para este laboratorio reactivos mayor a 1.2. Entonces, nace un recién nacido por cesárea por desproporción cefalopélvica el día 12 de junio del 2023 a las 23:57 horas, de sexo masculino, al nacer un Apgar adecuado y un peso adecuado para su edad gestacional de 2.985 gramos con una talla de 47 centímetros. Hola, buenos días. Tenemos un problema técnico, vamos a resolverlo y ya volvemos. Muchas gracias. Sí, y ya la sigue pasando. O mantenimiento de las proteínas. Últimos 30 tiempos.
Hola, vamos a retomar entonces la charla. Continuando entonces con el caso clínico, un recién nacido que nace por cesárea por desproporción cefalopélvica el día 12 de junio del 2023 a las 23:57 horas, de sexo masculino con un Apgar adecuado y un peso adecuado para su edad gestacional de 2.985 gramos con una talla de 47 centímetros. Respecto a su examen físico, realmente no había ninguna alteración. Tenía un perímetro cefálico de 33.5 centímetros, un fondo de ojo normal, no habían visceromegalias, no habían lesiones en piel, a nivel neurológico no alteraciones. Y entonces hicieron el análisis. Entonces consideraron que debido a que la madre tenía los anticuerpos para toxoplasma IgM positivos, pues se catalogó que la madre tenía una toxoplasmosis gestacional y sumado a que recibió tratamiento con la espiramicina, pues se consideró que el paciente tenía un riesgo de toxoplasmosis congénita. Se decide el ingreso del recién nacido a la UCI neonatal y al ingreso se decide solicitar por el servicio de pediatría exámenes adicionales. Entonces a la madre se le completa la serología de toxoplasma IgG, la cual sale negativo. Y aquí es importante recalcar que siempre que tomemos estos exámenes, en especial si tenemos sospecha del diagnóstico, debemos hacerlos de manera conjunta. Al recién nacido también se le tomaron los niveles de toxoplasma IgG y también salieron negativos. Entonces se considera que el paciente es un recién nacido a término con peso adecuado para su edad gestacional. Se descarta que el paciente tenga riesgo de toxoplasmosis congénita y pues se considera que esa IgM positiva de la madre era una IgM natural. Entonces se decide como plan continuar la observación del recién nacido por 24 horas hasta completar su adaptación neonatal y posterior a que el paciente presentaba diuresis y meconio positivo con una succión adecuada, se decide el egreso del paciente. Ahora sí, hablando de la definición, toxoplasmosis congénita. Entonces, para definir la toxoplasmosis, es una infección parasitaria por un parásito intracelular obligado, el cual es una de las parasitosis que tiene mayor distribución a nivel mundial y su etiología está dada por el Toxoplasma gondii. Este es un parásito que tiene un huésped definitivo que son los felinos y un huésped intermedio que son los humanos y otros mamíferos. ¿A quién afecta principalmente? Afecta a pacientes inmunosuprimidos y quienes adquieren la infección de manera congénita. Este se va a dividir en unos subtipos que va a depender de su material genético y tenemos que su distribución va a depender de su área geográfica. Entonces, en Europa y América del Norte tiene cepas prevalentes como la cepa 1, 2, 3 y 12, y en América Latina la cepa más prevalente es la cepa número 1. Y teniendo en cuenta que estas cepas que se encuentran en América Latina son mucho más virulentas respecto a las que se encuentran en Europa y en América del Norte.
Su reproducción es de dos tipos, tiene una reproducción que puede ser asexual, que se da en el humano, en la cual se da por la clonalidad que tienen algunos genotipos, y tiene una reproducción sexual que se da principalmente en el gato, y esto le confiere una recombinación genética y que el parásito tenga mayor resistencia y mayor virulencia, y esto va a desencadenar cierta respuesta en el huésped. Respecto al ciclo vital, entonces tenemos que en el gato, que es un huésped definitivo, va a adquirir el parásito al consumir presas que contengan el quiste tisular, y este quiste va a ingresar nuevamente y va a llegar al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado pues se va a invadir las células que son los enterocitos, se va a dar su reproducción asexual y finalmente va a estar excretado en las heces en forma de ovoquiste. Entonces, para hablar un poco de la epidemiología, es importante destacar que las tasas más altas de infección por Toxoplasma gondii están dadas en América Latina, África Central y en Europa. Y tenemos que la seroprevalencia gestacional en Europa y América Latina llega casi hasta el 80%, y esto puede ser secundario al alto consumo de carne mal cocida que se da en Europa, y en América Latina al ambiente que es húmedo, cálido, el cual favorece la supervivencia de este parásito. Respecto a la incidencia, entonces pues tenemos que en Colombia del 0.6 al 3% de estas gestantes van a adquirir la infección durante el embarazo, y se calcula que entre 2 a 10 de cada 1000 nacidos van a padecer de toxoplasmosis congénita. Este es un estudio que se publicó en Lancet en el 2007, en el cual se realizó un metaanálisis de 28 estudios de cohorte, en el cual querían ver la efectividad del tratamiento prenatal respecto a la toxoplasmosis congénita. Datos interesantes que se encontraron en este estudio es que en América Latina la seroprevalencia respecto a Estados Unidos era 4 veces más, y que respecto a las lesiones oculares y respecto a las lesiones intracraneales era mucho más frecuente en América Latina, con un porcentaje de hasta 47% para la ocular e intracraneal 53%. Y destacaban que países, especialmente como Brasil y Colombia, se presentaban estas lesiones. También es importante aquí en ese estudio, se encontró que las pacientes que recibían tratamiento antes de las 3 semanas se disminuía el riesgo hasta 52% de transmisión vertical. Entonces hay que tener en cuenta que este es un problema de salud pública, el cual se lleva desde hace varios años, y que todavía en la actualidad se han visto casos en los cuales todavía la madre no recibe un adecuado seguimiento respecto a sus serologías. En Colombia se estima que la mortalidad en las madres que no reciben tratamiento del feto es del 25%. Tenemos entonces ciertos factores de riesgo, los cuales son, algunos de estos son modificables, como el consumo de carne poco cocida, alimentos mal lavados, el consumo de agua no potable, también el nivel socioeconómico y las características sociodemográficas. Este es un estudio que se publicó en Lancet en el 2021 por un grupo de una universidad de Quindío, el cual querían evaluar el impacto que tuvieron las primeras guías de toxoplasmosis gestacional frente a la toxoplasmosis congénita, específicamente en el departamento del Quindío. Aquí lo que evaluaron fue por 18 años, hicieron un análisis observacional retrospectivo de historias clínicas de madres con diagnóstico de toxoplasmosis gestacional, y evaluaron el riesgo y lo que se encontraba en estos pacientes. Datos interesantes es que la toxoplasmosis congénita era mucho más frecuente en el departamento del Quindío, y esto secundario a las altas precipitaciones que hay en esta zona, la cual favorece el crecimiento de este parásito. De hecho, ellos desde 1998 crearon políticas con el fin de tratar de que la madre tuviera un diagnóstico oportuno y un seguimiento adecuado. Sin embargo, solo hasta el 2013 se crearon las primeras guías colombianas para el diagnóstico y tratamiento de toxoplasmosis gestacional. Para aquí destacar en esta guía, pues se consideró que las madres seronegativas requerían un seguimiento mensual de estos anticuerpos. ¿Qué encontraron entonces ellos respecto a las lesiones? Entonces ellos evaluaron los pacientes hasta el año de edad que recibían hijos de madre que recibían tratamiento o no recibían tratamiento con el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, y evaluaron la presencia de ciertas lesiones, entre ellas la lesión a nivel ocular, cerebral y la hepatosplenomegalia. Entonces se encontró que en las madres que sí recibían tratamiento presentaban alguna de estas lesiones hasta en un 11.5%, respecto a las que no recibían tratamiento, que fueron hasta el 67%. Entonces aquí es importante destacar que definitivamente hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado va a prevenir todas estas complicaciones en el recién nacido. Respecto al riesgo de transmisión fetal,
esta gráfica lo que nos muestra es que a medida que avanza el embarazo, vamos a tener mayor riesgo de transmisión. Entonces, en el eje de las X tenemos a las semanas por edad gestacional y en el eje de las Y tenemos el riesgo. Entonces, aquí lo que se muestra es que a medida que avanza el embarazo, hay mayor riesgo de transmisión de la infección al feto y casi que llegando al tercer trimestre hasta de un 80%. Respecto al riesgo de la gravedad de los síntomas, es inversamente proporcional a la gráfica que acabamos de mostrar. Aquí es todo lo contrario. De hecho, si se adquiere la infección a inicios del embarazo, el riesgo en el recién nacido de complicaciones va a ser mucho mayor en el primer trimestre. Ahí este riesgo va a disminuir a medida que avanza el embarazo. Entonces, tenemos ciertos escenarios en el cual está el riesgo de infección en la madre. Entonces, tenemos el primer escenario, que es el más común, el cual nosotros vamos a enfrentar, que es la madre inmunocompetente que nunca ha estado expuesta al parásito y pues que es seronegativa, o sea, no tiene anticuerpos, que durante la gestación puede adquirir la infección de manera aguda. Tenemos el segundo escenario, el que realmente es poco frecuente que se dé, que es una madre que ya tiene anticuerpos, ya ha estado expuesta en algún momento al parásito, pero en algún momento se encuentra en un estado de inmunosupresión severa que genera que se reactive esta toxoplasmosis y pues genera la sintomatología. Y en el tercer caso tenemos la madre que se reinfecta con una cepa que sea un poco más virulenta, una cepa típica, y estos casos tampoco son muy frecuentes que se den. Entonces, respecto a la fisiopatología, nosotros podemos infectarnos con este parásito en dos formas, ya sea ingiriendo los ovoquistes de las aguas contaminadas o vegetales o frutas contaminadas por ovoquistes de materia fecal del gato o por quistes tisulares que se encuentran en el consumo de carne poco cocida. Estos quistes van a viajar hasta el intestino delgado, aquí van a sufrir una transformación y van a invadir a los enterocitos. Posteriormente vayan a llegar a la circulación enterohepática, ingresando a los macrófagos y dentro del macrófago se va a dar la replicación. ¿Qué va a suceder? Tenemos que entonces, dentro del macrófago se va a denominar taquizoito y si el paciente tiene un sistema inmune adecuado, esta respuesta inmunológica va a permitir que se detenga la replicación de este parásito y este se va a almacenar en la célula en forma de quiste y va a estar ahí de manera latente por muchos años. Ya en el paciente que tiene un estado inmunológico comprometido, este va a continuar su replicación y va a infectar ciertos órganos y se va a diseminar al cerebro, al ojo, a los ganglios linfáticos y al hígado. En el caso de la gestante, pues que ya sabemos que su propio estado de embarazo tiene un estado de inmunosupresión, pues va a llevar que este parásito atraviese la barrera transplacentaria y se dé la infección fetal. Entonces, respecto a la sintomatología, tenemos que cuando el paciente nace de manera inmediata, casi que el 85% de estos pacientes van a ser asintomáticos. No quiere decir que esos pacientes no vayan a desarrollar en algún momento alguno de los síntomas de manera tardía. Y tenemos que las gestantes, el 3% pueden sufrir un aborto si tienen la infección. También se ha asociado con parto pretérmino y el paciente también puede cursar con alguna infección sistémica al nacer. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que puede presentar el recién nacido? Es corioretinitis, calcificaciones intracerebrales o hidrocefalia. Estos síntomas, realmente que se presenten los tres síntomas de manera conjunta es poco frecuente, pero sí se puede presentar algunos de estos. Otros síntomas que podemos encontrar en el paciente es nistagmos, convulsiones, bajo peso, hipotonía, ictericia, miocarditis o erupción cutánea. Esta es una imagen en la cual se evidencia la lesión ocular, en donde hay una cicatriz de corioretinitis, en donde se identifica un centro necrótico. Y estas son las lesiones cerebrales en las cuales hay calcificaciones periventriculares que se pueden evidenciar en una tomografía cerebral. Y esta es una de las lesiones en la piel que se puede llegar a presentar, denominada Blueberry Muffin Baby, en el cual se caracteriza por una presencia de unas máculas o pápulas que son menor de 3 milímetros, preferiblemente en el tronco, cara y extremidades, y estas son de color púrpura y rosados. También pueden presentar hidrocefalia como se ve en la imagen, hepatosplenomegalia, y vamos a entrar entonces ahorita a hablar sobre el cribado materno. Y esto yo creo que es lo más importante y lo que nos tenemos que llevar. Entonces, uno, si encontramos a la madre, se le realizan pruebas previo al embarazo, entonces, que es el primer recuadro que tenemos ahí, y previo al embarazo tiene una prueba de anticuerpo IgG para toxoplasma positivo,
vamos a considerar que esta madre tiene una infección crónica antigua y pues no requiere ningún seguimiento adicional. Pero vamos a tener, si encontramos ya en la primera evaluación de la madre, cuatro escenarios diferentes que hay que tener en cuenta y van a ser diferentes dependiendo de lo que tengamos. Entonces, vamos a ver el escenario número 1, en el cual si encontramos que la madre tiene estas dos pruebas, tanto IgG como IgM negativas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tratar de evaluar estos factores de riesgo y educar a la madre. Y se sugiere la guía que debe hacer un seguimiento mensual de la IgM. En el caso de que en algún momento esta IgM sea positiva, se considera que el paciente se infectó y pues requiere tratamiento. En el escenario número 2 vamos a encontrar la madre con una prueba para toxoplasma IgG negativa, una prueba IgM positiva, que es lo que sugiere la guía. Es repetir en 2 semanas esta prueba de IgG y si en caso de que sea negativa requiere continuar el seguimiento mensual con la IgG y se considera que realmente esta IgM positiva inicial es una IgM natural. En caso de que ya la IgG en algún momento sea positiva, pues ya se dio la seroconversión y el paciente se infectó y requiere tratamiento. O si la IgG, que repito las 2 semanas, sale positiva, pues definitivamente confirmo la infección y requiere tratamiento inmediato. En el tercer escenario, lo que nos dice la guía es que si tenemos IgG e IgM positivas, realmente la guía solo me habla de la prueba de avidez. Yo aquí le adicioné la prueba de la IgA porque esto es realmente lo que hacemos en la práctica clínica. Entonces, para que el concepto no quede incompleto, lo vamos a evaluar así. Entonces, si el paciente tiene menos de 16 semanas, vamos a tomar la prueba de avidez. ¿Qué es la prueba de avidez? Eso me va a medir de manera porcentual los niveles de inmunoglobulina IgG. ¿Qué quiere decir esto? Si encuentro una prueba de avidez baja, quiere decir que estos niveles están iniciando apenas, son bajos y es una infección reciente, entonces la paciente requiere un tratamiento de manera inmediata. Por el contrario, si tengo unos niveles de avidez alta, quiere decir que esta infección lleva más de 4 meses y se considera una infección crónica y pues se hace el fin del seguimiento. Ya en el caso de que la paciente tenga mayor de 16 semanas en el momento de las pruebas, yo le voy a tomar la prueba de IgA, toxoplasma y en caso de que esta sea positiva, pues requiere el tratamiento. En el cuarto escenario, entonces tenemos la madre que le encuentra la prueba toxoplasma IgG positiva con una IgM negativa. Se considera que la madre tiene una infección crónica y aquí se hace el fin del seguimiento. Es importante saber en qué momento se elevan los niveles de inmunoglobulina para así mismo saber y entender el motivo del por qué vamos a tomar y en qué momento las pruebas. Entonces, hay que saber que la inmunoglobulina IgM es la primera que se eleva más o menos a los 5 días posterior de la infección y esta tiene un pico máximo aproximadamente a los 2 meses. Posteriormente va a descender y se dice que más o menos al año va a desaparecer. Sin embargo, se han visto que en algunos casos esa IgM puede desaparecer de manera precoz y desaparecer aproximadamente a los 3 meses. En el caso de la IgA, esta va a empezar a aumentar al 10 días posterior a la infección y va también a tener va a decrecer de manera gradual hasta el año de edad. En el caso de la IgG, esta se genera de manera un poco más tardía, después de las 2 semanas, y como ya sabemos, esta va a permanecer positiva durante toda la vida, pero pues en unos niveles más constantes. Entonces, ¿qué dice la Guía de Práctica Clínica de Colombia, que se publicó en el 2013? Es que estas madres que sean seronegativas requieren un seguimiento mensual con la inmunoglobulina IgM. Pero ¿qué es lo ideal que debemos hacer? Es que este seguimiento no sea únicamente con la inmunoglobulina IgM, sino que sea con ambos anticuerpos y asumado a esto, pues con la educación. ¿Por qué razón? Si le hacemos el seguimiento a la madre solo con la IgM, podemos encontrar falsos positivos, podemos entonces, esto va a repercutir en un sobretratamiento en la madre, y en el caso de que no se haga el seguimiento de la IgM mensual, que realmente es lo que nosotros vemos de manera diaria, que muchas instituciones lo hacen de manera trimestral y no mensual, pues en el caso de que la paciente tenga una IgM que se negativice antes de los 3 meses, pues no vamos a tener un diagnóstico y no vamos a identificar si en algún momento esta prueba estuvo positiva. En el caso de que hagamos el seguimiento únicamente con la IgG, podemos encontrar falsos negativos. Adicional a esto, ya sabemos que esta se va a empezar a incrementar de manera más tardía y no vamos a tener un diagnóstico de manera precoz.
Respecto al tratamiento materno, pues el mensaje que quiero que sepan aquí es que hay dos tipos de tratamiento. El manejo con la espiramicina, que se da en caso de que la madre no tenga alteraciones ecográficas o que tenga una PCR de líquido amniótico negativa para toxoplasma, y esta no va a atravesar la placenta, sino que va a disminuir el riesgo de infección, de transmisión de infección al feto. En el caso de que la paciente tenga una ecografía anormal o tenga una PCR positiva para toxoplasma en el líquido amniótico, se requiere el cambio del manejo con pirimetamina y sulfadiacina, que este sí va a tener paso transplacentario, pero es importante recordar aquí que estos dos medicamentos no se pueden dar antes de las 14 semanas, porque la pirimetamina es teratogénico. Entonces, respecto al diagnóstico del paciente posterior al nacimiento, ¿qué vamos a solicitar? Entonces, si tenemos un paciente con un riesgo de toxoplasmosis congénita, le vamos a solicitar la inmunoglobulina IgM y la IgA. ¿En qué momento las vamos a tomar? La IgM se va a tomar al 5º día de vida y la IgA después del 10º día. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que sabemos que estas inmunoglobulinas no tienen paso transplacentario, en algunos casos y algunos reportes se ha visto falsos positivos de inmunoglobulina IgM de la madre antes del 5º día y de inmunoglobulina IgA de la madre antes del 10º día. Sin embargo, podemos hacer también el diagnóstico con los títulos de IgG. Ya sabemos que esta inmunoglobulina sí va a tener un paso transplacentario, pero estos niveles van a tener que, en el caso de que sean de la madre, pues van a disminuir a medida del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya al año de edad el paciente no tiene por qué tener esos niveles. En el caso de que el paciente persista con estos niveles positivos o haya un incremento de estas pruebas, quiere decir que el paciente tiene la infección y se cataloga como toxoplasmosis. O también podemos hacer la prueba de Western blot, que es una prueba que definitivamente es mucho más específica, con una especificidad del 97 al 100%, y realmente esta me va a reconocer los anticuerpos propiamente del feto. También se puede hacer el diagnóstico si contamos en la institución con la toma de la PCR para toxoplasma gondii, la podemos utilizar ya sea en el líquido cefalorraquídeo, orina, sangre o humor acuoso. Entonces, ¿qué nos dice la guía colombiana respecto al recién nacido? Entonces es que cuando nazca, tomemos estas pruebas serológicas al paciente, tanto la IgG, la IgM como la IgA. Posteriormente, entonces, si encontramos que el paciente tiene una IgM positiva, nada, es el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, requiere el tratamiento. En el caso de que el paciente tenga una IgM negativa, la guía nos dice que lo que nos sugiere es realizar la prueba de Western blot, que ya sabemos que es más específica, y en el caso de ser positiva, pues se da el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. El caso de ser negativa, pues el paciente, lo ideal es hacer un seguimiento clínico con la prueba de toxoplasma IgG mensual, por lo menos hasta el año de vida, y ver que esos niveles decrezcan, o que si el caso de que aumenten, pues ya se hace el diagnóstico. ¿Qué pasa en muchas instituciones? Realmente a veces no contamos con este examen de Western blot, y lo que hacemos es que pues se puede hacer el seguimiento con la toma de la IgA mensual o el seguimiento de los anticuerpos IgG, como les dije ahorita. Este es un algoritmo, y aquí lo que es importante quiero que sepan es que si tengo una madre, bueno, le tomo las pruebas serológicas, me salen todas negativas, no le voy a dar tratamiento, pero no quiere decir que aquí se termina el seguimiento de este paciente. Es importante que yo le haga el seguimiento mensual de estas inmunoglobulinas por lo menos por 3 meses, porque se han visto casos que, como ya les mencioné, se puede crear de manera temprana estas inmunoglobulinas, pero han visto casos que antes del mes no generan anticuerpos aún teniendo la infección. Entonces, pues, si hacemos el seguimiento mensual, definitivamente podemos detectar estos pacientes de manera oportuna, y en caso de que aparezcan las inmunoglobulinas IgA o IgM, hacemos el diagnóstico y le damos el tratamiento, o si vemos que incrementan los niveles de la IgG, lo mismo, le damos el tratamiento y hacemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos nosotros en la parte hospitalaria? Es que si encontramos un paciente que ya nos llega con la prueba de PCR de líquido amniótico, pues ya confirmamos el diagnóstico, y lo único que hacemos, pues nada, el manejo del paciente tiene que ser multidisciplinario, y definitivamente ya el paciente tiene diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Pero si nos llega el paciente sin esta prueba y consideramos que pues nada, la madre tiene los anticuerpos positivos, los criterios para toxoplasmosis gestacional, y tenemos alta sospecha de que el paciente tenga riesgo de toxoplasmosis congénita, lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a tomar las pruebas IgM e IgG al 5º día de vida,
y la IgA la vamos a solicitar de manera ambulatoria para tomar al 10º día de vida. No vamos a tener el paciente hospitalizado 10 días para esperar a la toma de una prueba. Y si contamos en la institución con la PCR en sangre o líquido cefalorraquídeo, la podemos realizar, siempre tener la valoración inicial por oftalmología pediátrica y una neuroimagen, que en este caso sería una ecografía transfrontalenal para identificar de manera precoz las lesiones. Si me sale que hay alguna alteración en la neuroimagen o clínicamente yo veo que el niño tiene algo alterado a nivel neurológico, pues se sugiere la toma de la tomografía o la resonancia según la disponibilidad de la institución. En el caso de que en algunos de estos estudios sea positivo, se confirma el diagnóstico y pues se inicia el tratamiento. En el caso de que las pruebas, todas estas pruebas salgan negativas, ¿yo qué voy a hacer al egreso? Yo lo que tengo es que garantizar un seguimiento clínico y prioritario por infectología pediátrica. En el caso de que se haya tomado la prueba de PCR y todavía no sea el resultado, que lo reclame de manera ambulatoria y repetir estas pruebas IgM, IgG al 10º día de vida y tomar la IgA, que ya habíamos dicho que se iba a tomar al 10º día. Respecto a los laboratorios que podemos solicitar, en el caso pues que contemos en la institución con la PCR para procesarla, le podemos hacer la punción lumbar y procesarla en el líquido cefalorraquídeo. Hallazgos sugerentes del líquido cefalorraquídeo es que se puede presentar leucocitosis, proteinorraquia. En el hemograma podemos encontrar anemia, trombocitopenia. Hay que solicitar las pruebas hepáticas y podemos encontrar transaminasas elevadas, azoados elevados. Y respecto a las imágenes, entonces podemos encontrar calcificaciones intracerebrales, hidrocefalia o atrofia cerebral. Esta es una imagen que muestra una ecografía transfrontalenal con la presencia de las calcificaciones. Hay que recordar que aunque la ecografía es un buen método porque es de bajo costo, de fácil acceso, pues tiene limitaciones porque es operador dependiente y se limita respecto a la ventana de la fontanela para realizar el examen. Esta es una imagen en la cual se ve dilatación ventricular por resonancia y pues tenemos que este estudio pues realmente es mucho más preciso, pero pues tiene ciertas desventajas que requiere sedación del paciente. Es un estudio que probablemente en todas las instituciones no lo encontremos de manera inmediata y pues que es un estudio costoso. Respecto al seguimiento por oftalmología, se tiene que hacer inmediatamente el paciente nace la valoración y requiere un seguimiento de manera por lo menos cada 2 o cada 3 meses hasta el año de edad. Como diagnóstico diferencial no podemos olvidar todas las infecciones que se pueden presentar como rubeola, citomegalovirus, herpes simple o sífilis que pueden cursar con síntomas similares a los de la toxoplasmosis congénita. Y respecto al tratamiento, entonces, importante que el tratamiento es un año completo en el cual vamos a dar 3 medicamentos que son la pirimetamina, sulfadiazina o clindamicina y el ácido folínico. Entonces la guía nos muestra un esquema en el cual los primeros 2 días le va a dar una dosis de pirimetamina de 2 miligramos por kilo, luego ya cuando este paciente ingresa a la fase intensiva, esta dosis se va a reducir a miligramo por kilo por 6 meses y en la fase de continuación es la misma dosis, pero se va a dar solo 3 veces a la semana hasta completar el año. Y siempre se va a dar en conjunto con la sulfadiazina a 50 miligramos por kilo por todo el año. En los casos de que el paciente presente encefalitis o una corioretinitis grave, se sugiere adicionarla en manejo con esteroide. ¿Qué dificultades tenemos en Colombia respecto al manejo de estos medicamentos? Es que realmente no tenemos las presentaciones adecuadas. Estos medicamentos no se encuentran en formas de jarabes, solamente se pueden realizar por formas de preparados magistrales y la preparación de este medicamento va a depender de cómo lo preparen y asimismo pues su efectividad. Realmente estas preparaciones magistrales no están incluidas en el POS y requieren un MIPRES para que se realice. Son medicamentos de alto costo y esto realmente limita al usuario de que se dé un tratamiento de manera rápida, oportuno. En la imagen de allá pues les muestro como un ejemplo de cómo se debe hacer la formulación de forma magistral y se sugiere que en estos preparados la concentración de la sulfadiazina sea de 100 miligramos para un cc y en la pirimetamina sea de 2 miligramos para un cc equivalente. Hay tratamientos alternativos en el caso de que no se tenga disponible la sulfadiazina y es que se puede dar el manejo con pirimetamina y clindamicina y se ha sugerido también el tratamiento con trimetoprim sulfa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este medicamento no se puede, pues tiene riesgo de
anemia plástica, no se puede dar antes del mes de edad porque hay riesgo de kernípteros, y realmente los estudios respecto a su efectividad ha sido mucho menor. ¿En qué casos se ha visto que que tiene una adecuada efectividad? Es en los casos de pacientes que tienen corioretinitis de manera recurrente, pero solamente con un tratamiento a largo plazo de manera intermitente. Respecto al pronóstico de estos pacientes, pues definitivamente esto va de la mano con un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz. Y las secuelas que van a tener estos pacientes definitivamente son muchas, las cuales van a afectar la calidad de vida no solamente del paciente, sino de su entorno familiar. Entre ellas tenemos la pérdida de la visión, pérdida auditiva, parálisis cerebral infantil, epilepsia. Y eso era todo. Muchas gracias. ¿Alguien de los presentes o los que están conectados tienen alguna pregunta? De antemano, muchas gracias a la doctora Stephanie por la excelente charla. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Les agradecemos entonces por su asistencia, a la doctora Stephanie por compartirnos este tema tan interesante. Tenemos una pregunta. Yo quisiera hacer un comentario cortito, por favor. Listo, doctor. Yo también. Listo, lo estamos escuchando, doctor. ¿Quién? ¿Para mí? ¿La palabra es para mí? Sí, señor. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, felicitar a Stephanie por la misma. Y un comentario solamente. Stephanie lo comentó, 2 puntos en particular. Uno, que el diagnóstico y el tratamiento debe darse de manera oportuna y temprana. Sin embargo, el seguimiento es tan importante como el diagnóstico oportuno. Y aquí es donde yo como infectólogo he encontrado las principales barreras para poder hacer una atención adecuada y un seguimiento adecuado de estos pacientes. Particularmente los pacientes que al nacer se encuentran asintomáticos, porque los que ya nacen con secuelas, pues esos, tanto el diagnóstico como el pronóstico, pues ya más o menos está definido. Pero los que tienen un alto riesgo de infección perinatal con nacimiento asintomáticos, requieren una atención mucho más adecuada en el seguimiento. Stephanie en segunda medida mencionó en relación con esto que de alguna manera la responsabilidad se centra en los infectólogos y ese sería el deber ser y lo ideal en un medio de salud en donde las condiciones fueran óptimas. Sin embargo, lo que yo particularmente encuentro en la consulta externa en donde hago el seguimiento de estos pacientes es que la consulta con infectología definitivamente es muy tardía. Yo tengo pacientes a los que se les hace diagnóstico de sospecha de toxoplasmosis al nacer o en los días posteriores y tienen su primer contacto con infectología a los 3, 4 o más meses, cuando ya hay una alta probabilidad de secuelas irreversibles. Entonces, este comentario para hacerle un llamado a los pediatras que son los que tienen mayor posibilidad de ver rápidamente y hacer un seguimiento más frecuente para que se sensibilicen en cuanto a ese seguimiento y la necesidad de tratamientos. Son tratamientos que hoy en día están dentro del POS. Hay alternativas a la sulfadiazina y pirimetamina, como dijo Stephanie, en cuanto al trimestopin, independiente de la evidencia que exista sobre él, pero es una alternativa, particularmente en asintomáticos. Las dosis están definidas de forma clara. La forma de conseguirlos como fórmula magistral no es hoy en día tampoco una gran dificultad como lo era hace 5 años.
Y yo considero que el pediatra que aborda este paciente pues está en capacidad, tiene el conocimiento suficiente tanto para hacer el seguimiento serológico como para hacer una formulación y hacer los ajustes de las dosis de acuerdo a la ganancia del peso del paciente. Muchas veces cuando yo como infectólogo encuentro un paciente al cuarto, quinto, sexto mes de vida, las dosis siguen siendo las mismas de cuando nació y ha doblado su peso. Entonces ha perdido muchos meses de oportunidad de tratamiento solamente porque el pediatra que lo aborda no se siente en capacidad de hacer la formulación ajustada a la dosis ponderal y siempre está en espera de que lo asista un infectólogo pediatra. Entonces, mi llamado es ese particularmente. Existe una guía colombiana, que es la que comentó Stephanie, que si bien es del 2012, es una guía que está actualizada para lo que se considera hoy en día se debe hacer de forma, con suficiente evidencia. Es una guía que está avalada por el ministerio y está en las páginas del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, y es una guía de aplicación obligatoria para todo el personal médico, no solamente para los especialistas en infectología. Entonces la invitación es, reitero, la sensibilización de parte de los pediatras para que se apersonen de este seguimiento y del tratamiento hasta cuando puedan ser asistidos por un infectólogo que es quien dirigiría pues la conducta ulterior, pero no dejar a estos pacientes varios meses a la deriva sin un tratamiento y sin unas serologías, porque muchas veces le llegan al infectólogo sin ni siquiera un set de serologías de control. Y como les digo, pues la evaluación tardía también aumenta los riesgos de secuelas. Básicamente ese era mi comentario, reiterar la felicitación y los agradecimientos por la invitación. Muchas gracias, doctora, a usted por su participación. Hace paciente en compañía de oftalmología, porque no ver que es límites, la ecografía transfrontal, que ahí es fundamental. Y la hipoacusia que genera. El otro punto que quería mencionar, bueno, ¿por qué las mujeres embarazadas, son más susceptibles a infecciones? A diferencia de una mujer que no está en embarazo. Esto, recordemos el sistema inmunológico. La respuesta tipo TH1 es una respuesta más específica, más puntual, más duradera. ¿Listo? Y las mujeres embarazadas entran en un estado, ¿sí?, de respuesta inmunológica tipo TH2.
precisamente para que su sistema inmunológico no vaya a rechazar ese feto que se está gestando. ¿Listo? Pero esa respuesta tipo TH2 es más inespecífica, es más lenta. Por eso es que a las mujeres embarazadas le da toxoplasmosis, sífilis, infecciones urinarias, vaginosis, etc. Bueno, entonces fisiopatológicamente esa es como la explicación de por qué las mujeres embarazadas presentan más infecciones en comparación de las mujeres no embarazadas. Felicitaciones, Stephanie, salió muy buena la presentación. Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención. Doctor Víctor Pasos, ¿tiene algún comentario? Buenos días. Sí, le quería preguntar a Stephanie, ¿ese consultante fue suyo o es una historia que usted tomó del archivo? Sí, fue un caso que ¿Aló? tuvimos en uno de los hospitales donde rotamos. Ah, bueno. Bueno, la pregunta es para poderle preguntar qué pensaba la madre de lo que tenía su niño. Ella cómo veía eso. Realmente cuando nosotros identificamos esas pruebas de la madre, pues inmediatamente consideramos que realmente la madre no estaba cursando con una toxoplasmosis gestacional. Entonces lo que hicimos fue pues explicarle bien que íbamos a tomarle nuevamente las pruebas y complementar los estudios para definir si realmente el paciente tenía esta infección. Obviamente el nivel de escolaridad de esa paciente pues era bajo, sin embargo pues se le trató de explicar de manera pues como específica para que ella entendiera que si en el caso de que las pruebas salieran alteradas, pues había el riesgo de que el paciente tuviera la infección, desarrollara ciertos síntomas y requiriera muchos más días de hospitalización para poder hacerle todos los estudios completos. Perdón, yo hago una intervención respecto a la pregunta. Sí. No, termine su pregunta, doctor. Yo ahorita complemento. No, Luis, a mí me parece bien que yo sigo ahora, no se preocupe. Bueno, muchas gracias, doctor. La pregunta del doctor Paso es oportuna en cuanto a lo mismo que yo estaba comentando anteriormente. Cuando dejamos la responsabilidad del seguimiento exclusivamente a manos de un infectólogo, teniendo en cuenta que las citas de infectología aquí, por lo menos en Cali, pues son demoradas porque no somos muchos los infectólogos que hacemos consulta externa y hacemos estos seguimientos en la ciudad. Pues aquí pues, también el llamado a la responsabilidad de parte de los pediatras que hacen el control de estos pacientes de forma más regular, porque cuando el paciente nace con algún grado de riesgo, usualmente se le comenta en la unidad de recién nacidos, pues todos los riesgos de secuelas y pronóstico frente a las mismas. Entonces esto genera una angustia y una ansiedad bastante marcada en estas familias, porque pues ahí está involucrado no solamente la madre, sino todo el entorno familiar. Y uno encuentra muy frecuentemente diferente de otras patologías que al control con infectología llegan estas madres que muchas veces son adolescentes y que cabe resaltar que la adolescencia es un factor de riesgo también para adquirir más fácilmente toxoplasmosis por los riesgos que comentaba Juan Pablo en su alteración inmunológica. Entonces esto genera una ansiedad y una angustia bastante marcada en estas familias que después de 3, 4, 5 meses, cuando ya por fin las puede abordar un infectólogo para aclararle muchas de esas dudas, pues son familias que ya llevan un periodo de tiempo prolongado cargando ese nivel de ansiedad. Entonces, la invitación de nuevo a los pediatras de que se apersonen, que tengan la suficiente capacidad de hablar con franqueza con estas personas, con estas familias, de poder hacer un análisis juicioso del riesgo real que tengan estos pacientes en cuanto a secuelas y pronóstico, para darles una información lo más ajustada a la realidad posible y minimizar también todos estos niveles de ansiedad. Muchas gracias, doctor, por su participación. A todos, No, pero de muchísimas. una vez le pregunto,
tenemos otra intervención. ¿Aló? El ácido folínico, la leucovorina, es difícil de conseguir. No se recomienda cambiarla por ácido fólico, porque se han visto en diferentes estudios que interfiere con la actividad de la pirimetamina. Entonces, cuando usemos pirimetamina, no podemos cambiar ácido folínico por ácido fólico. Distinto cuando usemos otra cosa, clindamicina, o usemos trimetoprim-sulfa, ¿sí? Pero cuando usemos pirimetamina, no podemos cambiar ácido folínico por ácido fólico, son diferentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Stephanie por su presentación y a todos los participantes y a todos por sus valiosos comentarios. Les agradecemos por la asistencia el día de hoy a nuestra gran sesión. Recordarles que la grabación de la gran sesión del día de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube en el transcurso de la semana y que también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Instagram para que sigan información que subimos regularmente sobre temas de importancia en pediatría. Muchas gracias a todos.